Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de comenzar esta enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, para poder impartir tu palabra. Señor, de lo que tú me instruyes, Señor, yo lo hablo esta noche, mi Dios. Padre, bendecimos en tu nombre, amado Jesús, a cada familia, a cada persona que se conecta, Señor, en esta transmisión, mi Dios. Señor, que tu palabra, Señor, penetre las vidas en el nombre de Jesús. Conocer y hacer tu palabra, Señor, y que sea de bendición para muchas otras personas, Señor, a los cuales se les lleve esta enseñanza, mi Dios. En el nombre de Jesús, poder de Dios en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, de nuestra familia, mi Dios, en nuestras comunidades. Poderoso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La enseñanza que quiero impartir hoy lleva como título: Somos la respuesta de Jesús al mundo. Somos la respuesta de Jesús al mundo. Y el fundamento bíblico está en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esta historia del buen samaritano, yo creo que tú la has oído 500 veces. Pero sé que esta noche va a ser también de gran bendición. Así que presta atención en lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Hace 2000 años y un poco más, Jesús les decía a sus discípulos en el Sermón del Monte que ellos eran la sal de la tierra, la luz del mundo. Ellos serían respuesta para las personas, ellos serían solución para todo el que les oyera. Pero hoy podemos ver
de que mucha gente no conoce a Jesús. Hay más gente que no conoce a Jesús que quien les conoce. Que no conocen del amor fluyente de nuestro Señor, no conocen de la plenitud de la bendición. Parece que la iglesia no ha hecho totalmente bien el trabajo. Jesús, por medio de la iglesia, es la respuesta a las personas. Ahora, vemos con cierta preocupación de que hay mucha gente con demasiadas preguntas que no tienen respuesta o no le damos la respuesta. Hay muchos problemas en la sociedad. Hay muchísima orfandad, gente que se siente desamparada, se siente huérfana. Cuando el Espíritu Santo vino para que no estemos en orfandad, gente en opresión, muy oprimidos. Eso es lo que vemos en la sociedad, mucha maldad, perdición, perversión. No conocen a Jesús. No tienen respuesta quizás de la iglesia. Mucha gente que necesita de Jesús, necesita de la paz de Dios. Y mientras tanto, el diablo está acabando con los niños, con su futuro, está acabando con los jóvenes, muchos jóvenes en las drogas, en los vicios. El diablo está acabando con los matrimonios, está acabando con las familias, está acabando con la economía de las familias, con los sueños, con los proyectos, con los planes. Y cuando vamos a la Biblia, nos encontramos en Juan capítulo 8, versículo 44, cómo el Señor le habla a los judíos y les dice de aquel que se alinea a los deseos de Satanás, aquel que hace lo que Satanás quiere, siendo Satanás padre de mentira. Y Jesús nos narra en este versículo gran parte de lo que es el ministerio satánico. Satanás es un homicida desde siempre, es un asesino de sueños y también físicamente. Es un mentiroso. No hay verdad en él, nunca ha habido verdad en él, porque él habla de lo suyo, que es mentira. Por lo tanto, es un ministerio de mentira y engaño. También el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no tenga ventaja sobre nosotros. O sea, no ignoremos sus planes, su planificación hacia la humanidad para que entonces no tenga ventaja sobre el ser humano. Pero parece que estas recomendaciones de Pablo no son muy oídas hoy, porque la persona no se detiene a pensar en estas cosas. El enemigo parece que le tiene los ojos tapados a las naciones. O sea, el diablo en la palabra de Dios está identificado, están expuestos sus planes, pero la sociedad no oye esto. Ahora, ¿cómo el mundo ve la situación hoy? ¿O cómo el mundo vive actualmente? Vive de espaldas a Jesús.
incredulidad, por desconocimiento, por religión, hay condenación, hay acusación, y muchas personas, por aquel que conoce la palabra pero no la vive, no se acerca a Jesús. También por cualquier cosa se desviaron, gente que conocía al Señor, pero hoy el mundo los permeó y se han desviado, se han ido desviando. Entonces se está viviendo de espaldas a Jesús. Muchas filosofías, psicologías, modernismo, argumentos y excusas, cualquier cosa para vivir de espaldas a Jesús. Creen en cualquier cosa, pero no creen en Jesucristo, no creen en Dios y en su palabra. Pero el problema es que parte de la iglesia se está sumando a esto. Ese es el gran problema. En este último año, parte de la iglesia se enfrió y está viviendo de espaldas a Jesucristo. Por todas estas cosas que le mencioné. Pero sí hay cierto parecido a cómo era la situación hace 2000 años, porque esa incredulidad Jesús la padeció como tal. Ese desconocimiento en las personas, la religión, el modernismo que vino en aquellos tiempos. O sea, las cosas que ocurren hoy ocurrieron también hace 2000 años. Y aquí quiero hablarles de una historia que ocurrió hace 2000 años, pero también está presente hoy. Aquí Jesús está frente a un intérprete de la ley, el hombre que conocía lo que estaba escrito de la Biblia hasta ese tiempo, el que interpretaba lo que estaba en la Biblia. Y él viene con cierta actitud quizás de arrogancia, de altivez, de aquel que conoce la palabra, pero cree que porque la conoce es la tapa del frasco. Y le dice a Jesús: Maestro, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús le responde en cuanto a lo que ese hombre sabía. Le dice que qué está escrito en la ley, lo que el hombre conoce. ¿Qué dice la ley? Pero aquí viene una frase poderosísima. Jesús le dice: ¿cómo lees? Y a eso también te lo pregunto a ti hoy. ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos nosotros la palabra? Porque hay veces por lo rápido que leemos o por las distracciones de alrededor no sabemos lo que leemos. Y este intérprete no había interpretado lo que leía. Y él llega y él responde de acuerdo a lo que está en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Corazón, con alma, con fuerzas, con mente, le dice este hombre. Un amor muy grande a Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo, termina el hombre diciendo. Y el Señor Jesucristo le dice: bien has dicho, haz eso y vivirás. Este hombre, para autojustificarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué él preguntó eso? Porque él quedó en evidencia. La persona puede decir que ama a Dios y parece un asunto entre la persona y Dios. No lo vemos y escuchamos que la gente dice que ama a Dios y ora a Dios,
y lo ama con todas sus fuerzas, con toda su mente, corazón y alma. Pero esta segunda parte de amar a tu prójimo como a ti mismo también tiene que ver con amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios le obedecemos. Resulta que quizás las personas que estaban alrededor sabían que él no amaba al prójimo, porque él no amaba a nadie. Y él, para autojustificarse, porque queda al descubierto, él pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo este intérprete de la ley no va a saber quién es el prójimo? Entonces, ¿en cuál palabra él ha vivido? Mejor dicho, ¿cuál palabra él ha interpretado? Porque si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Porque cuando amamos a Dios, le obedecemos y él nos lo manda en la palabra. Jesús le responde con una historia y se la hace muy visual. Jesús le habla de un hombre que quedó herido en el camino después que lo roban, quedó medio muerto, de 3 hombres que pasaron por ahí y de la respuesta de uno de ellos, del que menos se esperaba. Y aquí quiero explicarte un principio de vida que lo he hablado anteriormente en otras enseñanzas, pero hoy lo voy a refrescar. Posición y condición. Posición tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Y condición tiene que ver con las circunstancias diarias que tú atraviesas, buenas o malas. Posición, cómo Dios te ve, el propósito de Dios para ti. Y condición, estas circunstancias, estas situaciones que tú atraviesas a diario. Ahora, Dios le dio una posición a cada uno de ustedes que me oye, a cada uno de nosotros, una posición para ser respuesta de Jesús al mundo. Y aquí va la historia. El herido, un hombre judío, está en el camino. Y viene el primer hombre de los que pasó. Este era un sacerdote judío. Lo que podemos decir hoy, un pastor, un intercesor. Porque ese sacerdote estaba entre el pueblo y Dios. Él era el intercesor, el intermediario. Él era o debería ser el más piadoso de los habitantes de Jerusalén. Pero él vio al herido, él vio la necesidad, este sacerdote, este pastor, y pasó de largo. Luego, el segundo hombre que pasa por ahí, un levita, también judío. El levita era un servidor, un adorador. Las personas que ministran en la iglesia, lo que llamamos iglesia, en la congregación, uno que ministraba de Dios en la sinagoga, un representante de Dios como tal. Pero este levita vio a su paisano herido, medio muerto, y también pasó de largo. Hizo lo mismo que el anterior. Siguió su rumbo de Jerusalén a Jericó, sin importar la necesidad del malherido. Dios va a permitir situaciones que parecen casuales alrededor nuestro para que pasemos por ahí.
va a poner a una persona quizás, va a haber una persona en una situación extrema que te está esperando, en una necesidad que espera por ti con urgencia. Quizás Dios va a poner a esa persona ahí para que tú le muestres. Nosotros somos llamados a mostrar a Jesús donde vivimos, donde trabajamos, en nuestro territorio. Por lo tanto, mi recomendación es: posiciónate. Donde tú estás, tú eres la representación de Jesús. Ahora, tu condición, tus circunstancias, no te pueden impedir ser respuesta. En el contexto judío, en esa interpretación de cómo era el pueblo judío, para ellos un samaritano era un perro, así como me estás oyendo. ¿Por qué un perro? Porque para el judío, el samaritano comía de lo que le echaban, como a los perros. Así les llamaban, o también les llamaban endemoniados. También decían que un samaritano era una pobre cosa, que no tenía ninguna importancia, que no servían para nada, que eran unos miserables, unos pobretones. Así le decían los judíos a los samaritanos. Pero el tercer hombre que pasó por el camino era un samaritano. Más allá de su condición, este samaritano vio al judío malherido y de una vez fue a su ayuda. Quizás en algún momento, como yo lo he dicho, como lo pude haber dicho, tú quizás también lo dijiste: no tengo, no puedo. El enemigo, el engañador, el mentiroso, en algún momento te ha puesto en tu mente el decir que tú no estás en condición de ayudar a nadie. Porque eso nos ha pasado por nuestra mente cuando alguien ha estado en problemas y decimos: yo no estoy en condición de ayudar a nadie. No tengo, no puedo. Pero quiero hablarte rapidito de 5 ejemplos en la Biblia de personas que quizás en su condición no estaban para ayudar, aparentemente, pero en la posición que Dios nos da, fueron trascendentes. Moisés, 80 años, escondido 40 años en el desierto, porque había matado a un egipcio, un hombre que era tartamudo, lento para hablar. Sin embargo, Dios le dijo: tú me sirves para lo que voy a hacer con mi pueblo, tú serás el libertador de Israel. Gedeón, un muchacho de apenas 16 años, de la familia más pobre de Israel. De hecho, de la casa donde más ídolos habían. Pero este muchacho, que tenía también un corazón que le agradaba a Dios, el Señor lo escogió para ser el libertador en ese tiempo del pueblo de Dios de Madián, que era un azote. El tercer ejemplo, David. David era el menor de todos sus hermanos, 7 en total con él, y David no comía en la mesa con sus hermanos. Lo tenían cuidando los animales
en el patio de su casa cuando fue el profeta Samuel. Quizás era el más insignificante de esa familia. Y noten que el profeta cree que el hermano mayor, que es Eliab, el que iba a ser ungido como rey. Y Dios le dijo, no, ese no es. Yo no veo lo que los hombres ven. O sea, el más insignificante de esa familia fue el rey. Y fue el que le cortó la cabeza al gigante. Así también Pedro. Pedro fue o era un pescador del puerto quizás más ordinario de tu país, puede ser. Pedro era impulsivo, Pedro era un hombre sin saber comunicarse mucho, sin saber hablar, muy tosco. Sin embargo, Dios lo escogió a él para ser uno de sus apóstoles principales y uno de los que estuvo a la vanguardia, en la delantera de la iglesia primitiva, la cual nos abrió puertas y camino para que estemos nosotros hoy aquí. El apóstol Pedro. Pero otro por el que ningún cristiano daba nada porque era un terror fue Saulo. Saulo de Tarso, Dios lo escoge para ser el apóstol Pablo, el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento. Nadie quizás hubiera acertado que sería Saulo, aquel hombre que Dios escogería. Pero ¿sabe qué hace nuestro Señor? El mismo Pablo lo escribe ya unos años más adelante, cuando Dios lo usa poderosamente. En 1 Corintios capítulo 1, 27 y 28, dice la palabra de Dios que de lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y de lo que no es para deshacer lo que es. Porque se trata de cómo Dios te ve, de la posición que Dios te da y no de las circunstancias, de la condición que estemos atravesando. De eso se trata. Porque no soy yo ni son los hombres los que me van a promover o yo mismo me voy a autopromover. No, es nuestro Señor quien nos escogió y quien nos llamó. Antes de ser problema, sé respuesta, sé solución. Porque el que tiene mentalidad de ser respuesta, de ser solución, saldrá de su condición, así sea una pobre condición. Porque nuestro Dios está expectante por lo que tú puedas hacer desde esa posición que Él te dio. Tú eres bendición y puedes estar atravesando circunstancias terribles, condiciones de vida bastante difíciles, pero más importante que todo es como Dios te ve, que fue quien te llamó y te da una posición. Por lo tanto, heme aquí, mi Señor, para la bendición que tú das a mi vida, pero también para la bendición a otras personas que tú harás a través de mí. Porque si el Señor lo hizo con personas que aparentemente eran débiles y los días que atravesaban eran días de mucha adversidad para ellos, también lo hará contigo, lo hará conmigo. Yo sí lo creo. Que tu condición no sea un impedimento para hacer respuesta de Jesús a las naciones. Ahora, tú debes ser respuesta. Es tu deber
como cristiano, como hijo de Dios, ser respuesta a las naciones. Es nuestro deber el estar en la tierra, el estar vivos hoy. Es nuestro deber ser respuesta. El oír esta palabra nos hace el tener un deber delante de Dios. Pero te pregunto, ¿quieres ser respuesta de Jesús al mundo? ¿Y por qué la pregunta? Pudieras estar pensando tú, porque querer es poder y no querer es no poder. Sencillo, porque todos tenemos el deber, pero todos queremos. Hay veces que la persona quiere cualquier cosa, pero no servir a Jesús, no mostrar a nuestro Señor. Por eso te pregunto, ¿quieres? Aquí en esta historia hay 3 hombres que pasaron por donde estaba el herido. Pregunto, ¿estos hombres dieron lo mismo? No, hubo uno que fue ayuda al herido. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? En ese que ayudó había una actitud diferente, la de un hijo de Dios, entendido que tenemos una posición para ayudar al necesitado. Cuando vemos el ministerio de Jesús en la tierra, nos encontramos a un ministerio, a un Jesucristo lleno de compasión. Esa era la etiqueta como tal, la clasificación del ministerio de Jesús, un ministerio compasivo. ¿Y qué es compasión? Porque ahí está el problema de muchas personas. Creen que compasión es lástima, pero no. La lástima viene del alma, la compasión del espíritu. Compasión tiene que ver con empatía, con ponerme en los zapatos de las otras personas. Tiene que ver con amor, pero amor es acción. Amar son acciones como tal. Es mostrar a Jesús. Es Cristo en mí. Yo estoy lleno de Cristo y entonces reflejo a Cristo en lo que yo hago. Es misericordia, porque la misericordia viene de Dios a sus hijos, pero muchos desobedecen. Cuando el Señor ha puesto misericordia en nosotros y vemos la necesidad, hay quien pasa de largo y no es movido a esa misericordia que Dios puso, a la compasión por la persona. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para mostrar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que este samaritano vendó las heridas de este hombre con aceite y vino. Cuando la Biblia me habla de aceite y vino, me está hablando de el Espíritu Santo. El aceite es la unción, el vino es el gozo, pero también me está hablando de Jesús. El aceite es la oliva triturada en Getsemaní. El vino es la sangre derramada por el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor. Lo que me está diciendo la palabra es que cuando yo voy a ayudar a alguien necesitado, alguien que está herido en su corazón porque perdió su hogar, alguien que necesita a Jesús porque perdió un familiar en este tiempo, o porque no tiene empleo, o porque sus hijos están en las drogas. Cuando yo voy a ayudar al necesitado, a llevarle la palabra de Dios desde mi posición como hijo de Dios, yo estoy llevando al Espíritu Santo a esa persona. Yo estoy llevando
a Jesucristo y su mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesús, porque tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesús, porque como hijos de Dios debemos estar llenos. Y entonces llevamos a nuestro Dios a las personas. Ese es el ministerio compasivo de Jesús, del que nosotros aprendemos diariamente. Porque nosotros, los hijos de Dios, somos sanadores de familias, de comunidades, de territorios. Posiciónate como hijo de Dios. Ahora, debes salir de tu zona de confort, de tu área de comodidad para hacer respuesta. En esta historia vemos a un hombre samaritano que ayudó a un hombre herido y a un solo caballo. El samaritano puso sobre el caballo al herido y regresó a Jerusalén. ¿Cómo regresó el samaritano? A pie. Muchas personas hoy dijeran, no puedo. Ya te ayudé y te dejo aquí. Que venga una ambulancia y te lleve. Voy a llamar al 911. Muchas personas hubieran dicho, mira, ya te curé un ratico acá, voy retardado a Jericó porque voy a firmar un documento en una notaría, voy a una entrevista de trabajo, voy a comprar algunas cosas y mi esposa es muy delicada, si no llego a la hora se va a poner brava. Cualquier excusa, cualquier argumento. Pero este samaritano nos está enseñando a nosotros que las cosas no las hacemos por la mitad, que nosotros vamos hasta el final en lo que se refiere a mostrar a Jesucristo, el ser respuesta a las personas. Cuando se está en comodidad, mucha comodidad puede volver duro a la persona, lo puede volver insensible, indolente, le puede matar espiritualmente, quizás con lentitud, pero lo mata. La comodidad es mala consejera. Y gloria a Dios por cosas que nos ha bendecido. Quizás un gran salón con aire, quizás un buen carro, una buena casa, algunos lujos, dinero, estructura, colaboradores. Pero el problema es que luego vienen muchos aduladores. Y luego todas estas cosas que el ser humano puede tener, te puede llevar a que cuando llegue alguien sudado, le digas, ¿por qué estás tan sudado? Y no vas a entender que como estamos en aire acondicionado, no entendemos al que llegó sudado. O nos llegó alguien tarde a una cita y no entenderíamos que él viene en el transporte público. Porque como estamos en un buen carro, o porque tenemos tantos colaboradores en una muy buena estructura que hemos llevado adelante, que no está mal. Pero hay veces no vamos a entender cuando alguna persona falló. Cuando alguien no pudo hacer algo, entonces nos volvemos indolentes porque tenemos tanta comodidad alrededor que no sabemos cómo huele afuera. Si alguien no nos llega perfumado, lo pudiéramos criticar. Si a una de las líderes no nos llegó bien peinada, le vamos a caer encima. O sea, mucha comodidad no es bueno. Hay que salir de esa zona de confort. Jesucristo no tenía en dónde poner su cabeza. No tenía almohada. Pero hay veces por una almohada armamos un problema. Si Jesús no tenía dónde poner su cabeza, menos tenía una cama. Es
Eso son enseñanzas. No es que te estoy diciendo que tú tienes que ir a la pobreza. No, sino que hay tiempos, y yo lo hice, en lo personal lo hice. Hay tiempos que hay que bajarse del carro y caminar un poco. Agarrar un transporte público. Claro que sí. Y el Señor nos estaba preparando para donde nosotros vinimos. ¿Por qué? Porque he tenido que agarrar mucho transporte público, pero desde Caracas ya lo hacía. No me gusta hablar de mí, pero perdóname que lo haya mencionado, pero mucha comodidad te tiene que sacudir, porque tenemos que ver cómo son las cosas allá para ser ayuda al necesitado. Donde más se necesita es allá. Tenemos que imitar a Jesús, imitar su ministerio. Tú tienes que decirle a alguien en estos próximos días: quiero pagar tu cuenta. Y no te estoy pidiendo que te descapitalices, pero sí es bueno de repente pagarle el pan a alguien en el supermercado. Pagarle quizás un pequeño mercado a alguien que Dios te va a mostrar y decirle: Jesucristo te ama. Yo te estoy pagando esto, pero Jesucristo pagó con su vida en la cruz por ti, por toda tu gente. La salvación tuya, lo eterno, Jesús lo pagó en la cruz. Yo quiero pagar algo poco, pero creo que vale el mensaje que te estoy diciendo de alguna forma. ¿Sería la excusa para hablarle a alguien de Cristo? Claro que sí vale. Y el Señor pondrá esta semana señales para ti de cómo te quiere bendecir y cómo quiere que tú seas bendición a otros. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, estando en la gloria, en lo celestial, vino, bajó, salió de su zona, vino aquí a la tierra, al ministerio que él tenía que atravesar, a su misión. Y el apóstol Pablo lo narra de una forma magistral. Esa porción bíblica resume de alguna forma el ministerio de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Todo el capítulo 2, pero solamente voy a tomar estos 4 versículos. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, haciéndose hombre. Nuestro Señor se despojó a sí mismo, se hizo siervo, tomó forma de hombre, y en su condición de hombre, aquí me detengo, en su condición de hombre lo que está diciendo es en las circunstancias de cada día como hombre. Yo creo que Jesús en algún momento tenía hambre, tenía frío, tenía sueño. Yo creo que a Jesús se le pudo romper la sandalia en algún momento. Jesús padeció cosas de hombre, lo está diciendo esta porción bíblica, pero en su condición de hombre se humilló. Se humilló a sí mismo y aprendió obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y aprendió obediencia porque la obediencia no se decreta. No, la obediencia se aprende. Jesús la aprendió y
nos da una enseñanza en primera persona. Jesús nos enseña con su ejemplo cómo Él aprende obediencia para ir a una muerte en la cruz que era terrible. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, para toda la humanidad y por todos nosotros. Tú y yo, la iglesia, somos un punto de conexión para la gente. La iglesia que muestra el fluir de nuestro Señor, su amor, la plenitud de la bendición. Somos ese punto de conexión. Ganar, consolidar, discipular y enviar a las personas. Lo ganamos, le formamos, estamos con Él ahí, le enseñamos y luego Él va a ir a hacer lo mismo con otros. Ese es el ministerio apostólico. Preparamos a la persona, le ayudamos para que luego lo haga con otro. Cambia tu perspectiva y muestra a nuestro Señor Jesucristo. El para qué estás aquí, el por qué estás aquí. Asume. El Señor está esperando que tú asumas tu llamado. ¿Por qué estás aquí? Porque vas a cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué estás aquí? Para mostrar a Jesucristo su amor. Somos su iglesia. Hay poder de Dios en nosotros. Somos testigos de Jesucristo, de su poder. Lo que dice Hechos 1:8, para eso fue puesto poder en nosotros, para hacer respuesta a la gente y mostrarle a Jesucristo. Él es el intérprete de la ley, está con Jesús, ya entendió. Jesús le dice, ¿cuál de estos tres crees tú que es el prójimo del herido? Y este hombre dice, el que fue movido a misericordia. Ya la agarré, Señor, es lo que le está diciendo. Y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Ese es el mensaje para todos. Cuando entendemos, ahora vamos y hacemos lo mismo que hizo el samaritano. Cierro con esto. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Hagamos nosotros lo mismo por nuestros hermanos. ¿Qué es poner? Poner es dar su vida. Morir. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Juan en esa porción bíblica? Es que nosotros debemos morir a cosas y poner, dar un tiempo a una persona. No es ir a la cruz nosotros, pero sí podemos darle a alguien de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a nuestros hermanos, al prójimo, mostrarle a Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu palabra, Señor. Amado Rey, yo sé que tú has impartido en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, que esta palabra podamos ponerla en práctica, Señor. Que podamos ser respuesta a las personas, mi Dios. Señor, abrázales a cada uno en esta hora. Espíritu Santo, llénales en esta hora. Y que podamos, Señor, llenar el mundo con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, en la palabra, pero también en las acciones de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Tu bendición en las familias que oyen esta palabra, Señor, y que se comprometen contigo para ejecutarla. La salvación de Dios en nosotros, pero también para nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén
Amén y amén.